Por su parte, Álvaro Uribe dice no estar sorprendido ya que es conocido como la figura política con más procesos judiciales en la historia de Colombia. Todo esto, esta noche, aquí en Conclusiones, vamos a conversar con él. Expresidente Uribe, ¿cómo toma todo esto que se está diciendo el día de hoy en el momento en el que se está diciendo, bueno, el día de ayer, en el momento en el que se está diciendo, partiendo de las declaraciones que hace usted, que esto viene de un eje de 3 personas concretamente? A ver, Fernando, primero, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, claro, lo escucho. Primero, a mí no me tienen que levantar inmunidad, en Colombia no existe. Segundo, masacres era lo que existía en Colombia, hasta mi llegada a la presidencia, que aplicamos la política de seguridad democrática y el país mejoró sustancialmente. Tercero, el fiscal general de la Nación es conocido enemigo del grupo político nuestro, entre otras razones porque lo hemos acusado a él y al presidente de la República de malversación de millones de... En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por no haber tomado las acciones, las medidas necesarias para impedir... Si alguien debería saber sobre los fallos de la Corte Interamericana es el fiscal de Colombia. La Corte condena estados, pero no funcionarios. La Corte ha condenado a Colombia muchas veces por todas estas masacres, pero de ahí no pueden inferir que hubo acción o omisión de algún funcionario. Además, Colombia ha sido un país con más territorio que Estado. Cuando yo llegué a la presidencia de los 1.105 municipios de Colombia, había sin presencia de la fuerza pública casi 400. En más de 300 municipios los alcaldes no podían desempeñarse, lo que ustedes llaman en México los presidentes de las municipalidades. ¿Por qué? Porque el terrorismo no les permitía. Entonces lo que teníamos era un estado de desprotección total de la ciudadanía, imputable no a las gobernaciones que no manejan eso, sino a muchos gobiernos nacionales. Y perdóneme que le diga, eso se empezó a corregir gracias a mi llegada a la presidencia. Para entender la legislación, ¿cuántos intentos se pueden hacer para llevar un caso en contra suya? Porque esta es la segunda ocasión, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿lo podrán hacer una tercera, una cuarta, o hay una limitación? Que lo había contratado nuestro candidato, y acusaron a nuestro candidato, hicieron un daño personal, político, judicial inmenso. Y entonces ahora, porque nosotros tenemos unas tesis, hay un sector importante de opinión de Colombia que nos respalda, ahora es el tema de la masacre del Aro. Por eso mi reacción ayer fue, estoy acostumbrado a este tipo de infamias que corresponden a épocas electorales. ¿Cómo le parece el fiscal aliado con un delincuente de la peligrosidad de Pablo Escobar, que es Don Berna, en una cárcel de los Estados Unidos, pagando una condena de 31 años, extraditado por mi persona cuando fui presidente de Colombia? Presidente, en todo esto sale la voz del procurador Ordóñez, donde precisamente dice que esto era una condición, él dice así, una condición de las FARC para firmar la paz. Entonces ahí movemos el punto de foco hacia el tema del proceso de paz, basado en las declaraciones del procurador Ordóñez, que dice que esto era una condición de las FARC para firmar la paz, que usted sea judicializado. ¿Usted comparte la opinión del procurador Ordóñez en torno a esto que dice acerca de un condicionamiento de las FARC para la paz? El procurador Ordóñez no está inventando, en muchos documentos la FARC lo ha dicho. Y la semana pasada, cuando anunciaron con bombos y platillos un acuerdo sobre justicia en La Habana, acuerdo que ahora dicen sobre el cual ahora el gobierno y la FARC manifiestan discrepancias, que fue otro engaño político a los colombianos. El partido nuestro, por mi conducto, salió con 9 observaciones. La FARC dijo que ese acuerdo era para llevarme a mí a la cárcel. O sea que cuando el procurador de Colombia ha dicho eso, él es un hombre jurista independiente, un hombre probo, es porque eso está en muchos documentos del grupo terrorista. ¿No esto tiene que ver solamente con FARC
o hay algo más detrás? No, esto tiene que ver con lo siguiente. Primero, yo desarticulé al paramilitarismo, extradité sus cabecillas, extradité casi cerca de 1.200 narcotraficantes. Cuando fui presidente desarticulé bastante a la FARC. Gracias a nuestro gobierno, la FARC quedó sustancialmente debilitada. Se redujo todo su negocio narcotraficante gracias a nuestro gobierno, que hoy infortunadamente lo ha recuperado. Y nosotros hemos tenido unas críticas al tema de La Habana. Hemos dicho que nosotros no exigimos cárcel para el guerrillero raso, pero sí para los máximos responsables, porque si no hay cárcel, así sea con sentencias reducidas, ese proceso de paz no va a disuadir a nuevos criminales, va a generar nuevas violencias. Nosotros creemos que deben entregar las armas. Nosotros creemos que los responsables de delitos atroces no deben tener derechos de elegibilidad política. Nosotros hemos dicho que a las Fuerzas Armadas de Colombia no se les puede tratar de igual a igual con el terrorismo, porque lo del ejército nuestro, las Fuerzas Armadas, no han sido, y que lo oiga muy bien su teleaudiencia latinoamericana, no han sido Fuerzas Armadas de la dictadura, las nuestras han sido Fuerzas Armadas de la democracia. Y hemos criticado al presidente Santos y al fiscal que las han puesto en pie de igualdad con el terrorismo. Nosotros hemos dicho que este proceso necesita que la FARC entregue el dinero que ha copiado el narcotráfico para reparar a las víctimas. Nosotros hemos dicho que hay cláusulas acordadas entre el gobierno y el terrorismo en La Habana que son seriamente dañinas a la iniciativa privada colombiana. Nosotros no estamos de acuerdo con la mediación de la dictadura de Maduro. Nosotros estamos en desacuerdo con lo que dijo el presidente Santos la semana anterior en la Universidad de Columbia, cuando le preguntaron si el cabecilla máximo de la FARC, el narcoterrorista Timochenko, podía ser presidente de Colombia. El presidente Santos dijo que sí. Entonces nosotros tenemos aquí muchos desacuerdos, pero incluso hoy le proponíamos al gobierno en el Congreso, el gobierno tiene la maquinaria publicitaria, el control del Congreso para imponer los acuerdos. Le decíamos, mire, no le hagan ese daño al país, deberían buscar un alto consenso nacional antes de la firma definitiva de los acuerdos con el terrorismo. Y a la comunidad internacional le hemos dicho. Aquí desde que he estado hablando del tema y siguiéndolo, el mismo presidente Santos dijo en su momento que esto sería refrendado por los colombianos. Dice después de la pausa, si le parece, presidente Uribe. La pregunta es esa, presidente. ¿Tiene que ser así o puede ser de otra forma y los colombianos se quedarán esperando un referéndum? El presidente de la República al principio del proceso dijo que habría un referéndum para que los colombianos en ese referéndum se expresaran sobre el acuerdo. Cambiaron la legislación para hacer menos exigente el referéndum. Por ejemplo, en un referéndum que hizo mi gobierno, ese referéndum no podía coincidir con otro día electoral. Cambiaron la legislación para que pueda coincidir. Cuando se va a elegir la autoridad local hay mucha participación. Entonces, si además ponen un referéndum, pues la ciudadanía aprovecha que va a votar por el presidente, el alcalde de su municipalidad y también vota el referéndum. Ahora el presidente después dijo que el referéndum no, que estaba arrepentido. Ahora habla de referendación, no sabemos en qué términos. ¿Qué me preocupa a mí? Que imponen una sustitución constitucional que la están tramitando en el Congreso. Un Congreso que no es competente para eso. En Colombia la sustitución constitucional solamente la puede hacer una asamblea constituyente elegida directamente por el pueblo. El gobierno la va a imponer en nombre. Entonces el gobierno impone una reforma constitucional, tiene las mayorías en el Congreso. Nosotros creemos que esa reforma constitucional está en desacuerdo con las normas colombianas, porque no se puede sustituir la Constitución sino por el pueblo. Aquí lo está haciendo un Congreso que no es competente. Le dan al gobierno unas leyes habilitantes como las de Venezuela para incorporar sin límite en el ordenamiento jurídico todo lo que acuerde con la FARC. Eso es grave. Y después le van a decir al país que todo está muy bien.
que y le pueden hacer una consulta, y entonces el pueblo colombiano dice, bueno, si ya acordaron, todo lo incorporaron al ordenamiento jurídico, estamos felices, es la palabra cautivante de la paz, y se refrenda muy fácilmente, sin medir el daño que posteriormente le aparezca al país. Por eso nosotros, después de conocer las discusiones que hay en este momento entre la FARC y el gobierno, la FARC dice que en lo acordado en La Habana no hay castigo, el gobierno que sí. La FARC dice que el comunicado del gobierno no es el acuerdo de justicia, el gobierno que sí. La FARC tiene intérpretes que nos han dicho que lo acordado con el gobierno, que el gobierno no quiere publicar en materia de justicia, ya hace parte del texto constitucional de Colombia. Un absurdo, sería de la mayor gravedad. Ante todo esto nosotros hemos dicho, por favor gobierno, un consenso nacional previo, no le hagan este daño al país. Y entonces aparece la comunidad internacional. España aplaude el acuerdo. En España no le dieron impunidad ni elegibilidad política a los responsables de ETA, delitos atroces. En Inglaterra tampoco a los de IRA. Estados Unidos no le daría elegibilidad política ni impunidad a los integrantes de Al Qaeda. ¿Y cuál es la diferencia con lo que ha hecho FARC en Colombia? Por eso nosotros decimos paz sí, sin impunidad. Como siempre ha sido un placer, expresidente Uribe, que me haya acompañado, que nos haya permitido tener esta larga y concreta charla, además de amplia. Es usted muy amable. Muchas gracias, el expresidente y ahora senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe.